Yare, no se te ve en la calle. No, estoy leyendo. Estoy leyendo alguna cosa. ¿No se puede leer en la calle? Antes yo he leído mucho caminando. Ahora tengo la cuestión de leer WhatsApp mientras camino por la ruta, lo cual es peligroso. No da. Pero sí, he caminado mucho leyendo. Montón. Con el libro en la mano, Pero a lo que venía es que, ¿sabes que la felicidad está situada en un margen? Vamos a pensar que nosotros tenemos como un abanico enorme de emociones, ¿no? Esas emociones generan un caudal energético. El enojo genera una explosión, un caudal energético propicio para poner límites, ¿no? Entonces yo acumulo ahí en ese enojo un montón de energía. Ahora, la felicidad no tiene que ver con un caudal. Tiene que ver con una calidad, tiene que ver con un estado de coherencia. Y en ese estado de coherencia es una línea armónica. Es como tocar un tono armónico. Lo que nosotros identificamos como picos de felicidad, en realidad son picos de adrenalina, productos de la excitación, ¿no? ¡Wow! Pasó esto. Uy, perdón si estabas con auriculares, te explotó el cerebro, sí. pero no sé, me gané la lotería. ¡Guau! ¿No? Uno dice, ¡guau! Bueno, ahora ahí hay adrenalina, no hay. Después hay que ver qué me pasa con eso y demás, digo, pero para mí fue como. Después solo me alcanza para pagar las deudas, dice usted. No, pará que acá hay un hombre en Dolores, ¿vos sabés lo que pasó a ese hombre? Maldecido por ganar la lotería. No. ¡Ay, le fue como horrible le fue! Ganó la lotería y fue una maldición. Se compró muchas cosas, pero horrible todo lo que pasó. Bueno, a lo que venía. Nosotros nos encerramos, ¿viste? Hay un texto, Baudelaire, que es uno de mis autores poéticos más. Estoy absolutamente enamorada de Baudelaire. Él hablaba de que estamos atrapados en un bosque de sentidos, de símbolos, ¿no? Y como si fuésemos animales rapaces, estamos tomando estos símbolos, estas palabras, este bosque de sentidos y en ello nos perdemos, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿qué significa la intensidad? ¿No? Pienso en una paradoja. Pienso ponerle en el parto de Ulises, que fue de una intensidad brutal, ¿no? Porque no llegaron claro. ni a decirme qué tal, cómo está Yare, ¿querés que te ponga la musiquita que te habías preparado durante 8 meses? ¿No? Ulises decidió salir y bueno, y salió y fue todo a lo que se pudo. Alguien agarre a este chico fue, ¿no? Ahora, ese estado de intensidad tan profunda fue extenso. Fue breve. O breve. Fue breve en el tiempo del reloj. Claro. Ahora, ese estado de intensidad, ¿no? Persiste de algún modo en otro tiempo, en el tiempo del Cronos, en el tiempo en donde habita el arte, que es el tiempo del Cronos. Bueno, habita esa intensidad, ¿no? De ese primer encuentro con Uli fuera de mí, ¿no? Entonces, está re bueno que yo le preguntaría a nuestros oyentes cuáles son esos momentos de intensidad que tienen esta paradoja temporal, ¿no? Que son breves y a su vez eternos. ¿Un sueño? ¿Un sueño? También. Bueno. Se me ocurre. Sí, los sueños son. Bueno, viste que los sueños. Hay que llamar a mi vieja, que es psicóloga freudiana, para que te hable de la maravilla de los sueños y de la simbología de los sueños para Freud. Pero si hay algo, la intensidad del sueño, ¿viste esos sueños acojonantes que te dejan trastornado toda la mañana? Sí. ¿No? Que son desafiantes, que son incómodos, que te atraviesan los peores temores, ¿no? O esos sueños muy deformes que te dejan como rayando la locura. ¿No te ha pasado? Sí, obvio. Obvio. No me mires así. A mí me pasa. Obvio. Que yo quedo como diciendo, ay, estoy enloqueciendo.
¿Qué estoy soñando? Sí, no sé si llegás o sea, la intensidad sí porque te deja medio así, trastornada, como decís vos. No sabés igual que cuánto pasó, si fue, porque no sé si podés percibir si fue largo, corto, el sueño en sí, pero sí, por esa intensidad que tuvo, te parece que fue algo como eso. ¿Por qué crees que usamos reloj? Porque Para no despertarse podemos percibir con claridad el paso del tiempo, porque es una percepción subjetiva. Es una percepción subjetiva el paso del tiempo, ¿no? Si no te pasa de mirar hacia la infancia y decir, ¿en qué momento pasaron tantos años, no? ¿De esto cuánto pasaron? ¿35 años? ¡Chao! ¡Fa! todo el tiempo. ¿Entendés? Bueno, ese estado perceptivo, porque en realidad es subjetivo. Nosotros, para ordenar el mundo, creamos un método de medición del tiempo, que es el reloj cronológico, ¿no? Y creamos este calendario. Pero es una sensación, es una subjetividad. Ahora, el sueño surrealista que padecemos, esta descarga necesaria de nuestro subconsciente, que ordena, porque tiene una función de ordenarnos. Nuestros sueños nos ordenan, aunque nos dejen todos destartalados, ¿no? Nos ordenan. Igual hay que ver qué sueño y qué sueño, porque ahora me están llegando otros sueños que tengo que son muy buenos y yo los agradezco. Y los guardo en cajitas de tesoro, sobre todo los que son con Johnny Depp, ¿entendés? Que yo me los guardo y digo, ay, me encantaría volver a soñar esto. ¿No? O cuando vuelvo a lugares en donde viví, ¿no te pasa de soñar cosas en donde volvés a los lugares? Sí, o que se entremezclan lugares y personas queridas. Ah, eso es hermoso, cuando uno arma como un collage de la propia vida. Sí. Es hermosísimo. Bueno, en esos lugares de la intensidad del soñar, hay algo del ordenador que pasa, ¿no? Y ¿sabes qué me viene? Ahora me haces pensar, porque en mis sueños hay un Johnny Depp que se detiene en el tiempo. No es el Johnny Depp viejo de ahora, que le faltan dientes, que es un cachivache. No, yo te digo el de hace 20, 30 años atrás, no sé cuántos años. Ya perdí la cuenta de los años, esos porque años yo también me puse antes. vieja. Bueno, tiene que ver con esto, con los estados perceptivos. Y una de las experiencias de percepción más claras es que estamos vivos. Y cuando no percibimos, te moriste. Se acabó. Y en esto del acabose, ¿no? Es como el mayor de los miedos todos, ¿no? La muerte propia y la muerte ajena. Yo creo que cuando uno... hay un libro de Castaneda que habla sobre el segundo círculo de poder y habla un poco de las mujeres, ¿no? En un tramo. Y habla de cómo la mujer transmite su poder a sus hijos y hay algo de ella que se pierde. Yo creo que hay algo que nos pasa cuando somos mapadres. Ay, qué moderna que estoy. Cuando somos mapadres, que es, ya no tememos nuestra propia muerte. Hay algo peor, que puede ser la muerte de nuestros hijos, ¿no? Entonces es como incorporamos un terror mayor que el de nuestra propia muerte. Porque ya no... Digo, si yo espicho, bueno, yo sé que va a estar el Pachi cuidando a los chicos, Claro. va a haber una Tenés red como un consuelo ahí. amorosa, los chicos van a estar bien, son poderosos, ¿no? Ahora, si le pasa algo a mis hijos, y no sé qué va a hacer de mí. Pachi ya se disolvió, no me importa nada, no sé qué va a hacer de mí. ¿Qué me va a contener a mí? Digamos? Claro, no, nada, es el caos infinito, ¿no? Bueno, cada uno ahí tiene sus cuestiones. Ahora, en esta muerte que en esta semana, porque aparte viste que estuve con este estado virósico, neumónico, y me hizo pensar muy mucho. Y aparte sí, iba espichando gente alrededor mientras yo trataba de sanar, espichaba gente. No es muy alentador,
Porque hay gente que está peor que uno cuando uno trata de recuperarse. Pero es como cuando, viste, si estás esperando los resultados y ves que la gente sale trastornada y vos decís, ay Dios mío, ahora me toca a mí. Bueno, a esto venía de la finitud, ¿no? ¿Qué nos pasa con la finitud? ¿Y qué nos pasa con las utopías? Porque la vida eterna es una utopía, ¿no? Pero no andamos preparando la muerte. Y sin embargo sabemos que vamos a morir, pero vivimos en la utopía de vivir un para siempre, ¿no? Y que los momentos son eternos, ¿no? Y en esto bueno, estuve pendiente de 2 o 3, 4 noticias que me dejaron bastante impactadas, sobre todo a nivel electoral, y pensaba en la caída de las utopías, ¿no? Porque hay un relato que tiene que ver con, ay, qué románticos que son, siempre pensando en la revolución social, esto no va a cambiar nunca, la gente es una mierda, ¿no? Hay que ser más pragmáticos, ¿no? Hay que ir a la dolarización porque en este país no se puede vivir así, si igual todo lo pagamos en dólares, ¿no? Y yo pensaba cuál era el valor, ya que estamos atravesados por la Semana de Mayo, con todo lo que eso implica para pensar. Bien, pero pensaba, che, loco, mantener una moneda nacional tenía que ver no solo con cuestiones de orden de lo económico, sino hay algo que me parece a mí que es lo que yo puedo decir, que tiene que ver con el valor utópico de tener una patria, ¿no? Y de sostener algunos valores y principios en términos de la utopía. Y aparecieron muchas imágenes, ¿viste? Del PP, que es como el abuelo bueno, uno no quiere, no me cuentes lo que hacemos, no me cuentes, déjame al PP la utopía porque lo necesito. Yo sé que después las cosas no son tan así y que hay una bajada a la realidad, pero lo necesito tener como un punto donde mirar y nutrir mi alma que espera un estado de más armonía o de conciencia social, ¿no? Bueno, pero volviendo a esto de la utopía, hay un diálogo muy interesante de Illich y Freire. Illich va a ser un pedagogo de la anarquía y va a decir a la mierda las escuelas. Chao, ninguna escuela. Los pibes tienen que estar conviviendo en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad, y entonces, no sé, van y compran en la verdura y aprenden qué verduras hay, y aprenden a escribir y a leer a partir de la lectura, y en realidad habría que pensar en escuelas que sean más mutantes y que se trasladen. Y estaba Paulo Freire, que estaba haciendo todo un sistema de alfabetización campesina muy fuerte y aparte tomando parte del Ministerio de Educación de Brasil, ¿no? Entonces era como desde un lugar, desde la institucionalidad y otro lado desde el anarquismo, es un diálogo sobre pedagogía exquisito, ¿no? Tremendo. Exquisito, porque aparte, ¿quién no se va a sentir conmovido por las palabras de Paulo Freire, ¿no? Que aparte ya había editado Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía de la Autonomía, bueno, había como todo un recorrido muy interesante. Ahora, hay en algo que van a acordar los dos hacia el final del diálogo, que tiene que ver con el valor de la utopía, ¿no? Y que después también lo va a retomar Galeano en uno de sus textos, en donde la utopía no tiene por qué, no tiene función del valor perlocutivo de la palabra. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día que cuando yo digo en la vida real voy a matarte, eso tiene una consecuencia? Cuando yo estoy en el tramo de la ficción, no tiene una consecuencia, es una acción, estoy contando un relato. No pasa nada, después nos vamos a abrazar, termina la cena, nos tomamos mate, nos tomamos un vino, está todo bien. En el medio yo te maté, me comí tu tripa, hice lo que tenía que hacer, fui Lady Macbeth, lo que fuese. Bien, en términos de lo poético, yo me salgo del espacio de la acción que requiere una consecuencia y hacerme cargo. Bien, los niños viven en términos de lo poético. No viven en el valor perlocutivo de la palabra,
¿Viste? Te odio, sos horrible, no quiero ir a la escuela, esto es terrible, ¿no? Y después la pasan bárbaro, no pasa nada, como que no hay una concatenación entre la palabra y la acción. Bien, sí, en el mundo adulto. La utopía para el mundo adulto nos da esa posibilidad de tener un norte. Y cuanto más nos acercamos, como dice Galeano, más se aleja. Pero es la posibilidad que tenemos de ir hacia algún lugar, ¿no? Es ese lugar maravilloso que tenemos. Entonces, tener una moneda propia tiene que ver con esta idea de poder gestar una patria, ¿no? Es como cuando uno gesta un proyecto. La idea de tener una bandera, de tener una tradición, la idea de sostener los espacios de creación del arte nacional, como el Instituto Nacional del Teatro, como el Instituto del Cine, ¿no? Como el Instituto de la Música, son utopías. Uh-huh. Y hoy para la sociedad o para las comunidades, como son acá en la Sierra, ¿qué faltarían lugares hacia dónde ir, digamos? No me hagas llorar. Ya pasé mucho rato llorando y me agarré una neumonía. No, creo en lo siguiente. Creo que atravesados por un pragmatismo violento, creo que atravesados por una... Hay que ser muy cautos en esto, porque nosotros en algún punto vamos como descreyendo de ciertas cosas, ¿no? Cuando Foucault habló que el poder estaba en nuestros cuerpos, hasta en nuestra sexualidad, que estaba en nuestras, ¿no? En nuestras células, hoy yo lo voy a pensar en términos bien contemporáneos, en términos del Eternauta, ¿no? Es como esa nieve invisible que no vemos, ¿no? Entonces tiende hacia una productividad y hacia una utilidad y a un pragmatismo bestial. Ahora, este pragmatismo bestial hace que se disuelva la necesidad de tener una utopía. Porque ¿para qué la vas a tener si no la vas a cumplir? ¿Para qué vas a tener sueños o esperanzas o proyectos o fantasías si no los vas a cumplir? ¿No? ¿Para qué el ocio creador, ¿no? ¿Para qué el ocio? Si no sirve, tenés que estar haciendo algo y que sea productivo y concreto y que se toque, ¿no? Y que se mire y que sea tangible. Entonces en eso me parece que es la muerte de las utopías en algún punto lo que estamos viendo, ¿no? La foto de Adorni con Karina me fue a la muerte de las utopías, ¿no? Eso me pareció. Y aparte es algo que pasa con la empatía en esos lugares de la crueldad. Yo creo que estamos muy cerca de la ola. ¿Viste el experimento, la película del experimento que hace un profesor? Bueno. No acuerdo. Mírenla y atérrense de lo que viene. Lo bueno es que va a venir una legión de reikistas. Eso está bueno. Por ahí a mí me contratan. Qué sé yo. Y salimos por las calles tirando, te van a tirar con el péndulo. Bueno, ahora volviendo un poco a lo que quería decir. Hay una directora teatral que se llama Ariane Mousquin, francesa. Bueno, va a ser un trabajo muy exquisito, lo pueden googlear. Ariane Mousquin va a hacer una investigación dramatúrgica. Aparte, busquen la música de las obras de Ariane Mousquin. Ahora no me acuerdo, Lemaitre es el apellido, pero no me acuerdo el nombre del compositor que trabaja en vivo en las obras de Ariane Mousquin, ¿no? Porque en realidad ella es la directora de una compañía que se llama la Compañía del Sol. Bien, esta Compañía del Sol va a preguntarse: ¿y qué harías si fuese el último día de tu vida? Va a ser una enorme obra de como 8 horas que se dividía en 2, ¿no? El momento previo y el momento posterior a saber el día de tu muerte, que es el último día de tu vida,
¿no? Y las puestas, las diferentes escenas que habían sido investigadas, todas tenían que ver con el lugar de la utopía. Asirnos a esa utopía hasta el último segundo de nuestras vidas, ¿no? Entonces había una serie de imágenes que, no sé, había una señora que tenía Alzheimer y su hija sonríe porque puede percibir que la madre la recuerda, ¿no? Y eso era todo lo que quería, ¿no? Y se gestaba una organización y entonces, porque son todas escenitas muy cotidianas, es un trabajo. Busquen en Google El Circo del Sol, Ariane Mushkin, se van a maravillar de lo poético en términos de imagen, de puesta, de música. Es una experiencia muy hermosa. Entonces, la importancia de la utopía. A mí me parece que el Pepe mantenía este lugar de la utopía y creo que para mucha gente que está más cercana a la experiencia de la Iglesia Católica como institución, creo que también el Papa Bergoglio acercaba ese lugar de la utopía, sobre todo en torno al rol de las mujeres, que es algo que a mí me llegó por preguntona, que era lo bueno que tenía este Papa, y me contaron de este lugar del rol de la mujer. Entonces, me parece que estamos en un momento de crisis, en donde, por ejemplo, el discurso de Adorni, hablando del INT, en donde habla de los cargos y de la organización, y tira un montón de bluff, ¿no? De números, haciéndolo más sencillo de lo que es, porque el INT, tanto el de la música, el de la danza, el Instituto del Cine, lo que hacen es promover las producciones, ¿no? Y tienen entes autocárquicos que se deciden, se gobiernan por votación de los socios. Es un entramado súper interesante y complejo que llevó mucho tiempo de organización. Y entonces digo, mi hipótesis de la caída de la utopía y este gobierno que tiende a la pragmatización total de los números y los presupuestos, cagándose en toda complejidad, sumado esto a esta brutal falta de empatía, sumado todo esto al estado de violencia imperante en el que vivimos y la dificultad enorme que tenemos para organizarnos como sociedad, y he dicho, necesitamos ir corriendo por nuestras utopías. Necesitamos ir corriendo por esas cosas que sabemos que, no me va a salir, esto es re difícil, pero necesitamos organizarnos. ¿Organizarnos en términos de qué? ¿De lucha? Y yo no sé si es en términos de lucha. Creo que tiene que ver en términos de nacimientos. Necesitamos volver a nacer. Como pueblo, como moneda, como industria, como economías regionales y sobre todo como sistemas en donde reine la confianza, que es otra utopía, ¿no? Es otra utopía. La posibilidad de entramarnos en vínculos de confianza con el de al lado, porque venimos en un mundo de la crueldad, que lo que va a venir a romper, como dice Rita Segato en su maravilloso libro Pedagogías contra la Crueldad, es lo que va a romper, ¿no? Y entonces quedamos silenciados, rotos, desorganizados, aislados, chatos, ¿no? Es como si yo dijera, hola, ¿qué tal? Bueno, este es Pablito, tiene tantos años, este es su número de DNI y se acabó ahí su identidad. A la miércoles. Entonces eso, abrazarse cada vez más a la poesía, a la utopía y a la experiencia de terror que nos da la muerte, que siempre es creadora. Se me ocurrió algo que puede ser breve, pero intenso, y que en su germen es transformable.
O sea, que puede romper con la noción de brevedad y meterse, y te puedes meter ahí, parece lo que decías del mantra o algo así. Un candombe, un toque de candombe. Mirá, a mí, ¿sabes qué? Tengo un problema muy grande con el ritmo, ¿viste? Me es demasiado breve y muy intenso. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que lo escucho, pero se me escapa. Yo tengo un bombo legüero porque he tratado de mejorar esto, desde que el sonido se me escapa. Es como un golpe. Y cuando lo quiero reproducir, ya se fue. ¿Entendés? Se me va. No lo puedo pasar por el cuerpo porque o lo escucho o lo hago. Tengo sería como un tiempo difícil sí, con el ritmo. Me compré un bombo legüero y lo practiqué mucho y saqué un par de zambas como... Pero es de lo que no me gusta. Es el intenso breve que no me gusta. O sea, una relación... Me pone muy nerviosa. De esas características. Bueno, a ver, escúchela acá a charlar. Escuche. A ver. Señor dueño de los caminos, déjeme pasar, que vengo con mis tambores y me los quieren quitar. Señor dueño de los caminos, déjenos pasar, que vamos con los tambores y nos los quieren quitar. El candombe es el que nos da sus fuerzas para luchar, trabajar y avanzar. El candombe es raíz ancestral, es nuestra identidad, ritmo de mi Uruguay, Uruguay. Candombe, 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 candombe. El candombe es el que nos da sus fuerzas para luchar, trabajar y avanzar. El candombe es raíz ancestral, es nuestra identidad, ritmo de mi Uruguay, Uruguay. Candombe, candombe, candombe. Candombe, 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 candombe. Artigas, Salto, Río Negro, Cerro Largo, Rocha, Rivera, Durazno, Paysandú, Tacuarembó, Flores, Soriano, Colonia, Florida, La Valleja y 33, Canelones, Maldonado, San José, Montevideo. Y desde allí, desde mi barrio Palermo, desde el sur y del Cordón, un abrazo fuerte a todos los hermanos del departamento 20, uruguayos y uruguayos en el mundo. Les entrego mi candombe, les entrego mi tambor. ¡Allé! Shango, me dice Shango que brinde mi candombe. Shango, Shango,
me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor. Yango, me dice Yango que brinde mi candombe. Yango, Yango,